El sol de aquel final de tarde parecía lanzar fuego sobre el estacionamiento del centro comercial. El calor subía del asfalto como si el suelo estuviera hirviendo, y la gente caminaba rápido, esquivando todo lo que pudiera retrasarlos. Por eso casi nadie notó a la niña sentada en el borde de la calzada. Tenía la mochila rosa apretada contra el pecho, el cabello pegado a la frente por el sudor y el rostro empapado de lágrimas. Al principio lloraba bajito, pero luego, al ver que Ningem se detenía, lloraba más fuerte, casi en un grito desesperado. Y aún así, nadie paraba. Una mujer elegante pasó por su lado como si fuera invisible. Un grupo de adolescentes se rió, murmurando algo como «¡qué exageración!». Un guardia apenas miró desde lejos y siguió caminando. La niña sollozaba, intentando respirar, intentando decir algo, pero la voz no le salía. Y entonces un hombre se arrodilló a su lado. Parecía completamente fuera de lugar en aquella escena. Pelo desordenado, camisa arrugada, mirada cansada. Un hombre que a simple vista cualquiera juzgaría como otro problema más. «Tranquila, mi amor», dijo él, tratando de secar sus lágrimas con las manos. «Papá está aquí, ¿sí? Respira». Pero ella no podía. Cuanto más intentaba hablar, más lloraba. «Yo quería solo un helado». Aquel pedido, tan simple, tan pequeño, hizo que el hombre cerrara los ojos como si le hubieran dado un golpe. Tragó duro, respiró hondo y miró alrededor, esperando que alguien, cualquier persona, tuviera un poco de compasión. Pero el mundo seguía girando como si ambos no existieran. Allí, arrodillado, con la mirada perdida, parecía un padre que había fallado en todo. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie imaginaba, era que aquel hombre ya había sido una de las figuras más influentes de la ciudad. Fabio Monteiro, el empresario que salió en portadas de revistas durante años. El hombre que tenía 3 autos importados y un ático millonario. La mente detrás de una de las empresas más comentadas de la última década. Allí, reducido a nada. Se pasó las manos por el rostro, intentando mantener la calma, pero el desespero le salía por los ojos. «Lo sé, hija, sé que querías». Su voz tembló. «Pero papá no tiene ahora. Papá no tiene nada». La niña lloró más fuerte, y la gente pasó aún más rápido, hasta que alguien se detuvo. Unas sandalias gastadas entraron en la escena. Una mano sencilla, con uñas sin esmalte, sostenía un paño de limpieza. El uniforme celeste revelaba su trabajo. El carrito con los productos quedó estacionado a pocos metros. Era María, la limpiadora del centro comercial. Vio a la niña, escuchó el pedido, entendió todo sin que nadie explicara más nada. Miró al padre, miró a la niña. Luego buscó sus propios bolsillos, como calculando mentalmente lo poco que tenía. Respiró profundo y habló con una voz tan suave que pareció romper el silencio duro alrededor. «Señor, la niña tiene hambre». Fabio levantó el rostro despacio. Sus ojos estaban cansados, rojos, agotados. Intentó responder, pero no pudo. Quizás era vergüenza, quizás dolor. Quizás el peso de ver a su hija pidiendo algo tan simple que él no podía darle. María sonrió leve, no con lástima, sino con humanidad. «Si ella quiere, yo puedo comprarle un helado». Fue como si el tiempo se detuviera. El primer gesto de bondad en todo el día, de la persona de quien menos esperaban, de la única que los vio como seres humanos. Y ese sería el momento que cambiaría todo. El helado aún no había sido comprado. La promesa estaba en el aire. Pero antes de que María diera el primer paso hacia la heladería, algo en la mirada de Fabio se apagó, como si una memoria antigua lo arrastrara hacia atrás, a una época en que nada de eso sería posible. Porque Fabio Monteiro no siempre fue ese hombre arrodillado sobre el asfalto caliente. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que él era el tipo de persona que hacía que todo el centro comercial se volviera a mirarlo cuando llegaba.
Ese mismo estacionamiento donde ahora lo ignoraban había sido escenario de la entrada de su coche importado. Siempre bajaba con gafas oscuras, camisa impecable, el móvil en la mano y un aire de quien cargaba el mundo. Y, de cierta forma, sí lo cargaba. Su nombre aparecía en revistas de negocios. Su empresa tecnológica era referencia nacional. Sus eventos corporativos estaban llenos de flashes, brindis y discursos aplaudidos. Y él creyó en todo eso. Lo creyó tanto que empezó a tratar a las personas como simples escalones. Empleados, socios, proveedores, todos parecían demasiado pequeños para el pedestal donde él mismo se había puesto. Entre ellos estaba alguien que en aquella época él ni siquiera miraba: María. Sí, la misma limpiadora que ahora lo observaba con compasión. En ese tiempo, ella ya trabajaba en el centro comercial y limpiaba incluso los pasillos donde se realizaban sus eventos lujosos. Pero Fabio jamás la miró dos veces. Nunca notó que existía, porque los millonarios, cuando están en la cima, creen que nada puede derrumbarse. Pero todo se derrumbó. La caída empezó despacio, en silencio, como grietas que aparecen antes de que un edificio se venga abajo. Un socio en quien confiaba comenzó desviando pequeñas cantidades, después más grandes, luego enormes. Fabio no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado dando entrevistas, viajando, viviendo como si fuera invencible. Cuando lo notó, ya era tarde. Los inversionistas retiraron el apoyo. Los contratos desaparecieron. Las demandas empezaron a llegar. Los periodistas rodearon su casa. Y el ejército de amigos desapareció de un día para otro. Fabio intentó salvar lo que podía, pero todo se venía abajo al mismo tiempo. La empresa que tardó 10 años en construir cayó en apenas 6 meses. Perdió casi todo. Casa, vendida para pagar deudas. Autos, quitados por los bancos. Tarjetas, canceladas. Reputación, hecha trizas. Pero lo que más dolió fue perder a su esposa. Ella estuvo a su lado en la cima, siempre sonriendo en las fotos, siempre posando en viajes y eventos. Pero ante el primer indicio de crisis empezó a quejarse, luego a gritar, después a amenazar. Y cuando llegó el momento final, simplemente dijo: «Yo no me casé para vivir como pobre». Agarró las maletas, se fue y todavía intentó llevarse a la hija. Pero la niña corrió hacia el padre, lo abrazó por la cintura y dijo: «Yo me quedo contigo». Eso fue lo único que le dio fuerzas a Fabio. Y ahora, ahí, sentado en el borde de la acera con su hija llorando por un helado que él no tenía cómo comprar, esos recuerdos pesaban como una tonelada. Secó una lágrima antes de que la niña lo notara. De pronto, la voz de María lo trajo de vuelta. «Oiga, ¿está bien?», preguntó, inclinándose un poco para ver su rostro. El orgullo quiso responder sí, pero la realidad lo obligó a quedarse callado. María lo entendió todo con una sola mirada. No preguntó más, no juzgó, no señaló. Solo repitió: «Yo puedo comprar el helado». Y por primera vez en mucho tiempo, Fabio sintió algo parecido a esperanza. María caminó despacio hasta la heladería del centro comercial, y la niña, todavía con la nariz roja, tomó su mano con la confianza insegura de quien no sabe si puede, pero quiere creer que sí. Fabio se levantó con dificultad. Parecía más pesado de lo normal, no por el cuerpo, sino por el mundo que cargaba encima. Quedó unos segundos quieto, tratando de entender lo que estaba pasando. Una limpiadora, ofreciendo ayuda, un gesto tan simple, tan inesperado, tan opuesto a cómo el mundo lo venía tratando. Por un instante, la vergüenza ardió dentro de él. «Señora», dijo en voz baja, «no hace falta. Yo no puedo aceptar eso». María se giró, inclinó un poco la cabeza y respondió con una naturalidad que desarmaba: «Pero yo sí puedo dar». Palabras que rompieron cualquier resto de orgullo. La niña miró al padre, con los ojos todavía húmedos, esperando su respuesta como si todo dependiera de ello. Fabio intentó mantener ese no unos segundos más.
Pero el estómago de la niña sonó bajito, traicionando cualquier gesto de dignidad. Él cerró los ojos, respiró hondo. «Está bien». María sonrió de lado y le hizo una seña a la niña para que la acompañara. La heladería estaba llena, niños riendo, adultos tomando fotos, parejas compartiendo copas cubiertas de crema batida. Ese ambiente ligero contrastaba con la tormenta emocional que vivían Fabio y su hija. La empleada miró rápido. «Siguiente». María se acercó y señaló el congelador. «Un helado de fresa, por favor». La empleada miró el uniforme de María y, en vez de servir sin más, preguntó con un tono aburrido: «¿Es para usted?» María no se inmutó. «No, es para ella». La niña estaba a su lado, agarrando la tela del uniforme con suavidad. La empleada finalmente se inclinó para verla bien. «Ah, bueno». El helado fue entregado con mala gana, como si aquel gesto simple fuera un sacrificio absurdo. María tomó el vasito, limpió la orilla con una servilleta y se agachó hasta la altura de la pequeña. «Es para ti, mi amor». La niña sonrió chiquito, pero una sonrisa verdadera que iluminó su rostro empapado. «Gracias», murmuró casi con timidez. María se incorporó y miró a Fabio, que observaba todo desde lejos, con un agradecimiento que parecía romperlo por dentro. Cuando regresaron a donde él estaba, Fabio respiró profundo. «Señora, esto fue demasiado». Su voz se quebró. «No tengo cómo agradecerle». «A veces», respondió María, «una niña solo necesita un helado. No es nada del otro mundo». Pero para él sí era. Era muchísimo. Era la primera vez en semanas que alguien hacía algo por él sin pedir nada, sin interrogarlo, sin señalar su pasado como una herida abierta. La niña volvió a sentarse en el borde, comiendo el helado con el alivio de quien por fin encuentra un poco de paz. Fabio la miró unos segundos, con los ojos vidriosos. Al notar que María todavía estaba allí, agradeció otra vez. «No debería haber dejado que gastara ese dinero en nosotros», murmuró. Ella levantó los hombros. «El dinero vuelve. La bondad, cuando se pierde, no regresa». Fabio guardó silencio. Sus palabras le atravesaron el pecho como una verdad que él nunca se había atrevido a admitir. Y tal vez ese fuera el primer paso de reconstrucción, aunque él aún no lo entendiera. Pero el mundo no iba a dejarlo sencillo, porque algunas personas la vieron comprar el helado, los vieron hablando, y reconocieron su rostro, no el del magnate, sino el del fracasado de los titulares. Los susurros empezaron, miradas torcidas, juicios mudos que cortaban más que cualquier insulto, y era solo el comienzo. Los primeros murmullos surgieron como chasquidos suaves, casi imposibles de notar entre el ruido del centro comercial. Pero solo bastaron unos segundos para convertirse en un murmullo venenoso, creciendo alrededor. «¿Es él de verdad?», preguntó una mujer apretando el brazo de su esposo. «Ese de allí, el que quebró», respondió el hombre. «Está irreconocible». Otro grupo de empleados murmuró cerca de las vitrinas. «Gente, miren cómo está. Yo lo vi en internet. Lo perdió todo, quedó debiendo a medio mundo. Y ahora está ahí, haciéndose el pobrecito». Cada frase era como un cuchillo. Fabio intentaba ignorar, concentrándose en la hija, que aún sostenía el helado con sus manitas. Ella lo lamía despacio, como si temiera que aquel pequeño momento pudiera desaparecer en cualquier instante. María sintió la tensión en el ambiente. Notó sobre todo cómo la mirada de Fabio se apagaba un poco más con cada comentario. Ella cruzó los brazos, devolviendo la mirada dura a algunas personas que observaban con desprecio. «Hay gente que nunca se vio en un espejo», murmuró para sí. Pero las voces se volvieron más fuertes, más directas, hasta que una finalmente explotó como un golpe seco. «¿Qué hace este tipo aquí?», soltó un empleado del centro comercial. «Va a espantar a los clientes así». Era el gerente del área de seguridad, camisa impecable, gafete brillante, postura de quien cree tener autoridad sobre todo. Se acercó rápido mirando de arriba abajo a Fabio, a la niña y a María.
Usted no puede quedarse sentado aquí, dijo el gerente, con voz fría. Este no es lugar para este tipo de situación. María dio un paso al frente de inmediato, antes de que Fabio pudiera reaccionar. Este tipo de situación tiene nombre, respondió firme. Se llama ser humano. El gerente levantó una ceja, sorprendido por la valentía. María, esto no es asunto suyo. Vuelva a su trabajo. Ella cruzó los brazos, aún con más fuerza. Es asunto mío, cuando alguien quiere humillar a un padre y a una niña que no le están haciendo mal a nadie. Varias personas se detuvieron para mirar. El aire se volvió pesado. Hasta la niña dejó de comer el helado. Fabio abrió la boca para decir algo, pero la vergüenza lo silenció. Se levantó despacio, intentando evitar más humillación. Yo puedo irme, murmuró, con la mirada en el piso. El gerente soltó un bufido satisfecho. Eso mismo. Mejor para todos. María dio un paso hacia él. Mire, señor Antonio, dijo, usando su nombre a propósito. Cuando los hijos de los ricos arman lío por aquí, usted sonríe, les ofrece agua y hasta les da descuento en el estacionamiento. ¿Y ahora quiere echar a un hombre que solo intenta calmar a su hija? El gerente se puso rojo. María, estás cruzando los límites. Los límites los cruza usted, contestó ella. Y no voy a dejar que haga esto frente a una niña. La audiencia silenciosa empezaba a cambiar de actitud. Algunos ya murmuraban a favor de ella. Fabio observaba todo como si no estuviera dentro de su propio cuerpo. Nunca, en toda su vida, alguien había defendido su dignidad de esa manera. Él siempre había sido el hombre que se defendía solo, o al menos creía hacerlo. Ahora necesitaba a alguien. El gerente trató de recuperarse. Mire, solo estoy siguiendo reglas. Entonces muéstreme la regla que dice, expulse a padres con hijos porque parecen pobres. María lo encaró sin pestañear. Muéstremela. Yo espero. El gerente tartamudeó, sin respuesta. María respiró profundo y concluyó, firme pero sin levantar la voz. Si quiere llamar a alguien, llámelo, pero no voy a permitir que humille a los dos por capricho. Hoy no. El silencio que siguió le dolió más al gerente que a cualquiera. Se dio vuelta, molesto, y se alejó murmurando. María miró a Fabio. Él desvió los ojos avergonzado, pero profundamente conmovido. Gracias, dijo en voz casi inaudible. María respondió simplemente, aún no hice nada. Solo detuve a alguien que estaba actuando mal, pero por dentro algo ya había empezado a cambiar. Y nadie allí imaginaba el tamaño de ese cambio. Después del enfrentamiento con el gerente, el ambiente quedó raro, no hostil, pero tenso, como si la gente no supiera si seguir mirando o fingir que nada había pasado. María respiró hondo, se pasó la mano por la cara y miró a Fabio, no con lástima, sino con esa sinceridad que solo tiene quien ya vivió muchas batallas. La niña terminó el helado y abrazó el vasito vacío contra el pecho, como si fuera un tesoro. Fabio se agachó para hablar con ella, pero antes de decir algo, su estómago sonó. Un ruido fuerte, claro, directo. La niña levantó la mirada preocupada. «Papá, ¿tienes hambre?» Él intentó sonreír. «Solo un poquito». María escuchó. Y al escuchar, su expresión cambió de inmediato. «¿Comieron hoy?», preguntó, directa pero suave. Fabio dudó. La verdad, dolía demasiado. «Yo... no mucho». María no pidió explicaciones, solo hizo un gesto con la mano. «Vengan conmigo». Fabio abrió los ojos, sorprendido. «No, no, ya te molesté bastante. Gastaste dinero en...». «Ven», repitió ella con una voz que no dejaba espacio para discusión. «La niña necesita comer de verdad. Y tú también». Él miró a su hija. Ella sostenía su mano con la misma fuerza con la que había sostenido el helado minutos antes. «Papá, ¿vamos?». Fabio respiró hondo. «Está bien». María los guió por pasillos que Fabio jamás había visto. Puertas con avisos, ascensores de servicio, zonas donde el piso no brillaba como las vitrinas del frente. Nunca había visto ese lado del centro comercial. Era el lado que existe para quien trabaja, no
para quien compra. Llegaron al comedor de empleados, un lugar sencillo, con mesas de plástico y sillas apilables, olor a arroz, frijoles y comida caliente. Un guardia en la puerta intentó detenerlos. «María, ¿sabes que no puedes traer?» «Yo sé exactamente lo que hago, Clever», respondió ella. «Él es mi invitado». Clever miró a la niña, demasiado pequeña, demasiado flaquita, agarrada a la camisa del padre. Su mirada se ablandó. «Está bien, solo esta vez». María sonrió agradecida. Entraron. La niña quedó encantada con el olor de la comida, los colores de las bandejas, los sonidos de los cubiertos chocando. Para ella, aquel lugar sencillo parecía una fiesta. María abrió su casillero y sacó una bandeja extra. «Siempre traigo una de más», explicó. «Nunca se sabe cuándo alguien va a necesitar». Puso la comida sobre la mesa. Arroz suelto, frijoles calientes, pollo a la plancha, verduras. Comida de verdad, comida que da fuerza. La niña se sentó con los ojos brillando. «Ah, puedes comer, mi amor», dijo María sirviéndole la primera cucharada. La pequeña no esperó ni un segundo. Comió con la ansiedad de quien no veía un plato decente hacía días. Fabio observaba sin tocar nada. «¿Y tú?», preguntó María tomando una silla. «¿Vas a quedarte mirando?». Él negó con la cabeza. «Yo no quiero quitarte tu comida». Ella soltó una risita suave. «Fabio, si hay algo que aprendí es que cuando la comida se comparte, nunca falta. Come». Él finalmente tomó el tenedor, y cuando probó el primer bocado, cerró los ojos, no por el sabor, sino por la emoción. Era el primer plato caliente que comía en 3 días. María lo observaba en silencio, pero su mirada decía más que cualquier frase. Después de unos minutos, cuando el ambiente se alivió, ella habló. «¿Sabes? Yo también ya pasé hambre». Fabio levantó la vista. «¿De verdad?». «Sí, más de una vez». Ella sonrió con un toque de tristeza. «Y fue alguien que yo ni conocía quien me ayudó, igual que ahora». A veces, la vida da vueltas para ver si uno aprende a ser gente. Él quedó callado, tragó con dificultad. «No la comida, sino la verdad. María, yo no merezco esto. No después del hombre que fui». Ella negó con la cabeza. «Todo el mundo merece un comienzo nuevo, incluso tú». Y en ese momento, en aquel comedor humilde, con olor a frijoles y voces bajas, nació la primera chispa real de la transformación de Fabio. Pero el mundo afuera todavía no había terminado con él. Y lo peor aún estaba por llegar. El comedor estaba silencioso. Solo se escuchaban los cubiertos y la respiración tranquila de la niña, finalmente alimentada. Era una paz frágil, pero paz al fin. María recogió los restos, limpió la mesa y se preparó para llevarlos de vuelta al salón principal. Fabio cerró el último botón de su camisa, como si quisiera esconder los días duros que el mundo parecía notar antes de que él dijera una palabra. «Gracias por todo», dijo él, con la voz rasgada. «No me agradezcas», respondió María. «Solo sigue vivo, lo demás vemos cómo lo arreglamos». Pero al salir del pasillo de servicio, el mundo volvió a caer sobre ellos. Había un grupo de personas junto a la entrada del centro comercial, móviles levantados, cámaras apuntando, murmullos que golpeaban como piedras. Fabio no entendió al principio, pero María sí. «Quédense detrás de mí», susurró. Pero ya era tarde. Alguien gritó. «¡Es él! ¡Ahí está! ¡El quebrado que vive a costa de la limpiadora!». Un móvil apuntó directo al rostro de Fabio, luego otro y otro. Las notificaciones explotaban en tiempo real, las luces iluminando su cara como si estuviera en un juicio público. La niña se abrazó a la pierna del padre. «Papá, ¿qué pasa?». Fabio intentó retroceder. «No graben, por favor», pidió, casi rogando. Pero pedirle a Internet que no grabe hoy es como pedirle al mar que no haga olas. Un chico acercó el móvil al rostro de Fabio. «Habla, millonario. ¿Dónde están los autos importados? ¿Y la casa en la playa?». Risas, voces, burlas. María se puso delante de él y de la niña. «¡Basta!»,
gritó. «Hay una niña aquí. Respeten por lo menos eso». Pero ya nadie respetaba nada. El video de María comprando el helado y luego defendiendo a Fabio del gerente ya circulaba por redes, corriendo como fuego en campo seco. Empleada caritativa compra helado para exmillonario arruinado. Patético, exjefe ahora pide comida gratis, de lujo a limosna. El empresario que acabó como mendigo. Comentarios crueles, montajes, memes. Fabio sintió el pecho cerrarse. La respiración se volvió corta. La vista borrosa por unos instantes. Era su vida lo que quedaba de ella, siendo triturada en público. Y entonces, como si el destino quisiera empujarlo aún más, otra voz apareció. Una voz que reconoció antes de ver el rostro. «¿Así que en esto te convertiste, Fabio?» Él se quedó helado. La niña también. María giró despacio. Era Elena, la exesposa, con tacones altos, maquillaje perfecto, expresión amarga y un móvil en la mano, como si estuviera lista para usar aquella escena como un arma. «Quería ver con mis propios ojos», dijo cruzando los brazos. «La gente diciendo que vivías de favores. Pensé que exageraban. Pero ahora veo que era verdad». Fabio sintió el rostro arder. «Elena, por favor, no delante de nuestra hija». Ella soltó una risa fría. «¿Nuestra hija?», repitió marcando las palabras. «¿De verdad crees que una niña debería vivir así? ¿Pasando hambre? ¿Dependiendo de la bondad de una limpiadora?». María dio un paso adelante por instinto. «Yo jamás dejé que a ella le faltara nada», continuó Elena, «pero tú arrastraste a esta niña para vivir así». La niña intentó hablar, pero la madre la ignoró por completo. «Voy a hablar con el juez», dijo Elena levantando la barbilla. «Voy a pedir la custodia total. Esto aquí es prueba suficiente de incapacidad absoluta». Fabio sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. «Elena, por favor, no le hagas eso a ella». «No soy yo quien lo hace», respondió. «Eres tú. Tú elegiste caer tan bajo. Tú elegiste arrastrar a esta niña a esta vida miserable». La niña empezó a llorar en silencio, abrazándolo con todas sus fuerzas. Él cayó de rodillas, devolviendo el abrazo, casi sin ar. María se quedó inmóvil, mirando esa crueldad crecer frente a sus ojos. Algo dentro de ella se endureció como acero. Se acercó con calma. «Señora Elena», dijo sin elevar la voz, «antes de sacar conclusiones, debería mirar a su propia hija». Elena giró indignada. «¿Yo? Por favor, no venga a darme discursos morales. Usted es limpiadora. No sabe nada de criar». María la interrumpió con una calma tan firme que la mitad del círculo se cayó. «Sé reconocer amor», señaló a Fabio y a la niña. «Y este hombre podrá haber perdido todo, menos el amor de su hija». Elena quedó sin palabras. «Y ahora», continuó María, «si quiere pelear con él, pelee, pero no haga que esta niña pague el precio». La niña sollozaba, aferrada al cuello del padre. El silencio se extendió. Hasta los celulares parecían más pesados. Pero Elena no era de rendirse. «Me voy a llevar a mi hija ahora mismo», dijo avanzando. La niña gritó desesperada. «¡No! ¡Yo quiero quedarme con mi papá!». La voz atravesó todo el estacionamiento. Personas se detuvieron. El aire entero se congeló. Elena intentó tirar de ella por la fuerza. María sujetó el brazo de la niña y la protegió detrás de su cuerpo. «Usted no va a arrancar a esta niña así», dijo. «Hoy no de esta forma». Elena se puso roja de furia. «Voy a llamar a la policía». «Llámenla», respondió María. «Y cuando lleguen, les explica por qué está intentando llevarse a una niña a los gritos, en medio del centro comercial, sin orden, sin permiso y sin el menor sentido común». La multitud observaba, y por primera vez no miraba a Fabio con desprecio, miraban a Elena con juicio. Alguien murmuró, «La misma que solo quería fotos con él cuando era rico». Otro, «Ahora está mostrando quién siempre fue». Elena notó que la marea cambiaba en su contra. Respiró hondo,
Ajustó su bolso y escupió. Esto no ha terminado, Fabio. Voy a luchar por mis derechos, y yo por los derechos de nuestra hija, dijo él, firme por primera vez en mucho tiempo. Elena se fue, pisando fuerte. La multitud empezó a dispersarse, pero el daño ya estaba hecho. Fabio temblaba, no de miedo, sino de agotamiento emocional. La niña lloraba agarrada a su cuello. María se agachó junto a ellos. Oigan, ya pasó. Ella se fue. Están a salvo ahora. Fabio no respondió. No tenía voz, pero cuando finalmente levantó la cara, había algo nuevo allí. Dolor, sí. Vergüenza, sí. Pero también determinación. María lo notó y entendió que ese era un punto de giro, aunque no imaginaba que algo todavía mayor estaba por llegar, algo que pondría a prueba todo lo que Fabio ainda era capaz de hacer. Un desafío capaz de destruir cientos de vidas o salvarlas. Esa noche parecía interminable. Después del ataque de la exesposa, de la exposición pública, de los móviles apuntando a su cara, Fabio sentía como si hubiera recibido una paliza con público. María insistió en que descansaran un poco en la sala de empleados. La niña se quedó dormida en el regazo del padre, agotada de tanto llorar. Fabio le acariciaba el cabello mientras miraba el techo, completamente derrotado. «Me convertí en esto», murmuró, «un espectáculo triste». María, sentada en una silla de plástico al lado, respondió: «No te convertiste en nada, solo estás pasando por un momento duro. Los momentos duros pasan, la gente buena sigue adelante». Él iba a responder, pero el sonido de su celular viejo lo interrumpió. Un aparato barato donado por un vecino, con la pantalla rota, un número desconocido. Por un instante pensó en no contestar, pero algo dentro de él le dijo que atendiera. «¿Hola?» Silencio por 2 segundos. Luego, una voz que reconocería incluso si estuviera ciego. «¿Fabio?» «Soy Renato». El corazón de Fabio se heló. Renato, el ex socio, el hombre que lo traicionó, desvió dinero, mintió a los inversionistas y lo dejó con toda la culpa pública por el colapso de la empresa. «¿Qué quieres?», gruñó Fabio con un tono que incluso asustó a María. Renato respiró agitado, nervioso. No era el CEO arrogante que salía en revistas hablando de liderazgo indispensable. «Hermano, necesito tu ayuda. Es serio, es urgente». Fabio rió incrédulo. «¿Tú necesitas de mí? Ahora, después de destruir mi vida. No tengo tiempo para discutir», gritó Renato. «Si no vienes ahora, cientos de familias van a sufrir mañana. ¿Lo entiendes?» El corazón de Fabio empezó a golpear en el pecho. «¿Qué pasó?» Del otro lado la verdad salió atropellada, desesperada. El sistema del servidor central, el módulo que tú desarrollaste, colapsó. Tadashi, el nuevo programador, intentó modificar la estructura interna y lo arruinó todo. Fabio quedó en silencio. Un sentimiento extraño recorrió su cuerpo. «Es grave, Fabio», insistió Renato. «Si el sistema no vuelve a funcionar mañana, todos los clientes grandes van a cancelar contrato. Va a ser el fin definitivo de la empresa y puede haber demandas laborales encima. Yo no sé cómo resolver esto». Fabio tardó unos segundos en procesar la ironía cruel del destino. El módulo que él había creado, él mismo, era demasiado complejo para que alguien sin dominio total de la arquitectura metiera la mano. Siempre avisó, siempre pidió más capacitación, siempre alertó que cambios internos podían causar un colapso en cadena, y nadie escuchó. «¿Por qué no llamaste a Tadashi?», preguntó Fabio con un frío que cortaba. «Porque él», Renato tragó en seco, se desesperó cuando vio el desastre que hizo. Salió corriendo del edificio. No contesta llamadas. Fabio se pasó la mano por la cara. Una empresa entera estaba en riesgo. Empleos, sueldos, familias, gente que no tenía nada que ver con la guerra entre él y Renato. María notó el cambio en su expresión. ¿Pasó algo? Él quitó el altavoz y explicó en voz baja. «La empresa puede quebrar mañana si yo no arreglo un sistema que solo yo sé manejar. María,
Guardó silencio unos segundos. Después preguntó, «¿Entonces, vas a ir?» Él dudó. Todo dentro de él le gritaba, «No». Orgullo, rencor, dolor, humillación. «Ellos destruyeron mi vida», respondió. «Él me destruyó. ¿Y vas a dejar que eso destruya más gente?», respondió María, directa. «Gente que ni sabe tu nombre». Fabio quedó paralizado. María continuó, «A veces, el destino nos da la oportunidad de decidir quién somos de verdad. No quién fuimos, quién queremos ser de ahora en adelante». La niña despertó un poco y abrazó su cuello, adormecida. «Papá, ¿vamos a casa?». Fabio sintió una ola de responsabilidad subirle por el pecho. Entonces, decidió. «Vamos, sí», dijo a la hija, «pero antes papá tiene que ayudar a unas personas, ¿vale?». La niña asintió confiando sin dudar. María se puso de pie. «Yo consigo un taxi. No pueden irse en bus a esta hora». «María, yo no tengo cómo pagar. Yo dije que consigo un taxi. No pregunté si podías pagar». Le sonrió. El mismo sorriso del sorbete. El sorriso que reacendeu nele una fagulha de dignidad. El edificio de la empresa. Cuando llegaron, ya era noche cerrada. Las luces seguían encendidas, señal de que el caos era real y urgente. Renato apareció corriendo hacia ellos, sudado, desesperado, nada parecido al ejecutivo arrogante que siempre interpretó en público. «Gracias a Dios, Fabio. El servidor está loco. Ya perdimos datos de 3 sectores. El sistema se reinicia solo cada 5 minutos». Fabio no respondió. Entró directo. En el camino hacia la sala de servidores, empleados lo miraban con vergüenza, arrepentidos por haber creído en los rumores meses antes. Él no dijo nada, no juzgó, no cobró nada. Llegó al centro técnico, abrió el panel y vio los gráficos parpadeando como alarmas de un avión cayendo. Tadashi tocó el núcleo del código. Dijo tras analizar 5 segundos. Metió scripts sin aislamiento. Eso activó un loop infinito. Renato se puso pálido. «¿Puedes arreglarlo?». Fabio no lo miró. «Yo creé esto desde cero. Sé exactamente dónde tocar». Se sentó, respiró profundo, puso los audífonos y sus manos comenzaron a moverse, rápidas, firmes, seguras. Era como si estuviera tocando un instrumento que solo él sabía interpretar. Líneas de código llenaban la pantalla mientras él cortaba funciones corruptas, reconstruía estructuras internas, reordenaba variables, reparaba lo que todos los demás habían destruido sin intención. El tiempo pasaba, la tensión subía, hasta que de repente todo el sistema se apagó. Renato se congeló. «¿Se murió?». Fabio sonrió de costado. «No», reinició, limpio. Los indicadores volvieron al verde. Las luces dejaron de parpadear. Los módulos se reactivaron uno por uno. Y en el centro de la pantalla apareció lo que todos necesitaban ver. Sistema estable. Operación normal. Algunos empleados suspiraron fuerte. Otros lloraron sin disimulo. Uno empezó a aplaudir. Y el resto lo siguió. Los ojos de Renato se llenaron de lágrimas. «Fabio, yo», intentó decir, «arruiné todo entre nosotros, pero hoy tú salvaste a todo el mundo». Fabio se puso de pie despacio. «No lo hice por ti, lo hice por la gente que depende de este lugar para vivir». Renato tragó sin poder discutir. Solo asintió. María, desde la puerta, sonreía. Era un sorriso orgulloso. De esos que solo alguien que creyó cuando nadie más creyó puede dar. Fabio sintió algo que no sentía hacía meses. Respeto, gratitud y sobre todo, valor. El hombre que el mundo entero había llamado fracasado, acababa de salvar la empresa que lo había arrojado al suelo. Y nadie allí lo olvidaría. El silencio tras la estabilización del sistema se sentía casi sagrado. Los empleados se acercaban despacio, como si estuvieran viendo algo imposible. Muchos con lágrimas, otros sin saber qué decir. Todos mirando a Fabio, el mismo hombre que habían juzgado, ridiculizado, descartado. Ahora era quien había protegido el futuro de todos.
Renato se limpió el rostro, intentando recuperar su postura, pero la voz aún le temblaba. Fabio, no tengo palabras. De verdad, te debo una disculpa. Yo hice todo mal contigo. Fabio levantó la mano, cortando la frase. Renato, no estoy aquí para escuchar eso. Renato se quedó inmóvil. Por un segundo pensó que Fabio estaba rechazando el perdón, pero él añadió, no vine por ti, vine por ellos. Señaló a los empleados, por las familias que dependen de este lugar, por la gente que creyó en la empresa antes de mí y después de ti. Esto es más grande que cualquier pelea nuestra. Renato tragó en seco, y por primera vez no discutió. María observaba todo desde la puerta. Parecía pequeña entre tantas pantallas y servidores, pero su presencia llenaba a todos. La niña dormía en su regazo, con la cabeza apoyada en su hombro. Cuando Fabio caminó hacia ellas, la niña abrió los ojos con alivio. «Papá, ¿terminaste?» «Terminé, mi amor», dijo él, tocando su carita con ternura. «Ahora todo va a estar bien». María sonrió. «Yo sabía que lo ibas a conseguir», dijo. Fabio la miró como si recién ahora enxergase todo o que aquella mujer tenía feito por él. «Solo lo conseguí porque tú creíste en mí». La propuesta inesperada. Minutos después, Renato llamó a Fabio a una sala de reuniones. La misma sala donde meses antes lo había expulsado como si fuera un extraño, pero ahora había humildad en cada gesto suyo. «Fabio, quiero que vuelvas», dijo directo. «No como empleado, no como secundario, sino como director técnico. La empresa te necesita. Yo te necesito». Fabio quedó en silencio unos segundos. «Yo ya no soy el hombre que vivía aquí», respondió sin odio. «Aquel que sacrificaba todo por números y por ego. Perdí demasiado intentando proteger esta sala». Renato respiró profundo. «Lo sé, pero mereces empezar de nuevo, aquí o donde quieras. Solo quiero darte esa oportunidad». Fabio miró el techo, las paredes de vidrio, todo aquello que un día fue su universo, y ahora le parecía pequeño. «Acepto», dijo finalmente, sorprendiendo incluso a sí mismo, «pero a mi manera, sin arrogancia, sin pisar a nadie, y con tiempo para mi hija». Renato sonrió, no el típico sonriso empresarial, uno humano. «A tu manera, entonces». La búsqueda de María. Mientras tanto, María aguardaba en el pasillo. Cuando Fabio salió, ella se levantó rápido. «¿Entonces? ¿Se resolvió todo?» Él sonrió, el primer sonriso sincero en mucho tiempo. Se resolvió. ¿Y sabes qué? No solo yo voy a empezar de nuevo. María frunció el ceño. «¿Cómo así?» Fabio llamó a Renato desde el pasillo. El ex socio se acercó con cuidado. «María», dijo Fabio, «no tienes idea de lo que hiciste hoy, no solo por mí, por mi hija». Y por todas las personas que seguirán teniendo empleo, porque tú me hiciste levantar cuando yo solo quería caer. Ella se encogió, tímida. «Ay, Fabio, solo hice lo que cualquier persona decente haría». Él negó. «Si fuera cualquier persona, no habrías sido tú la única en ayudar». Respiró hondo. «Así que quiero ofrecerte una oportunidad». María abrió los ojos, sorprendida. «¿Oportunidad? Pero si yo ni estudié mucho, no tengo cursos, no fui a la universidad, no hablo de diplomas», dijo él. «Hablo de corazón. Tienes algo que no se enseña. Quiero que seas la coordinadora del nuevo programa social de la empresa. Ayudar a familias, conectar la empresa con la gente que más necesita». María se quedó inmóvil. La niña la abrazó por la pierna, sonriendo. «Tía María, ¿vas a trabajar con mi papá?» La limpiadora se tapó la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Fabio, ¿estás seguro?» Yo soy solo». «Tú no eres solo nada», respondió él. «Tú eres quien me recordó quién era yo cuando el mundo entero me llamó basura». Silencio cálido, emocionado. Finalmente, María dijo, «Acepto, pero no por un cargo. Acepto porque sé la diferencia que esto puede hacer en la vida de mucha gente». La niña aplaudió feliz. La noche termina, pero la vida recomenzó. Salieron juntos del edificio. La ciudad estaba tranquila
iluminada por faroles y el aire frío de la madrugada. Fabio respiró profundamente. «¿Sabes?», dijo, «yo pensaba que lo había perdido todo, pero hoy entendí que solo perdí lo que nunca fue realmente mío». María sonrió. «Y ganaste lo que nunca supiste que te hacía falta». Él miró a su hija, dormida en sus brazos, y sintió su corazón volver a latir fuerte. Por primera vez en meses no había miedo, había esperanza, esperanza y una promesa silenciosa. Su vida no sería definida por la caída, sino por lo que estaba empezando a reconstruir, pero el mundo aún guardaba una última lección. Una lección de reconocimiento, no público, no superficial, un reconocimiento que transforma el alma. Pasaron algunos meses. La ciudad seguía acelerada, barullenta, llena de gente corriendo como si el tiempo nunca alcanzara. Pero para Fabio el ritmo era otro. Seguía trabajando mucho, seguía teniendo responsabilidades, aún tenía que demostrar valor en muchos lugares, pero ahora lo hacía con otra mirada. Ya no era la mirada de quien quiere dominar el mundo. Era la mirada de quien no quiere perder lo que realmente importa. Ese sábado caminaba de la mano con su hija. El sol era el mismo que, meses antes, quemaba el asfalto del estacionamiento. Pero ahora el clima era otro. «Papá», preguntó la niña, animada, «¿vamos a tomar helado otra vez hoy?» Él sonrió. «Hoy tú eliges el sabor, y si quieres, pedimos hasta 2». La niña rió alto, un riso leve, sin miedo del mañana. Entraron al centro comercial. Algunas personas reconocieron a Fabio, ya no por los videos crueles, sino por algo muy distinto. Después del día en que salvó la empresa, otro video comenzó a circular. El exmillonario que, incluso humillado, volvió para impedir que centenas de familias perdieran su trabajo. Las portadas cambiaron de tono. Empresario fracasado o héroe. Entienda lo que Fabio hizo por su propia empresa. De la caída al renacer, la historia del hombre que salvó a quienes lo juzgaron. Algunos aún murmuraban. Siempre habrá quien hable de más y entienda de menos. Pero aquella humillación pública se había convertido en un espejo. Mucha gente se vio reflejada allí, en sus propias actitudes y en sus propios juicios. Y, sobre todo, alguien finalmente recibió el final que realmente merecía. Al otro lado del centro comercial, casi invisible entre las vitrinas, el antiguo gerente de seguridad, don Antonio, observaba a Fabio. Dudó unos segundos, pero reunió la valentía para acercarse. «Señor Fabio», dijo tragando su orgullo, «quería pedir disculpas por lo que hice aquel día». Fabio lo miró un momento. Pudo haberlo humillado, pudo haber devuelto la ofensa, pudo haber hecho un discurso duro delante de todos, pero solo dijo, «Ese día todos mostramos quién éramos, yo también. Hoy todos tenemos la oportunidad de ser distintos». Extendió la mano. Don Antonio, sorprendido, la estrechó. La justicia no siempre es ruidosa. A veces acontece en un apretón de mano simple que corta un ciclo entero de resentimiento. La niña tiró del padre con suavidad. «Papá, ¿vamos?» «El helado». Él rió. «Vamos, sí». En la heladería había una fila larga. Niños señalaban los sabores. Padres discutían precios. Parejas compartían cucuruchos. Era una escena común. Pero para Fabio tenía otro peso. Porque en esa misma heladería, meses atrás, él no tenía ni para un vasito. Ahora se acercó al mostrador. «No de fresa y otro de chocolate con granulado», dijo mirando a su hija. La dependienta sonrió. «Claro». Mientras preparaba los helados, alguien se colocó junto a Fabio mostrando un gafete distinto. Era el director general del centro comercial. «Señor Fabio, ¿verdad?» «Sí, soy yo. Supe todo lo que pasó aquel día. Tardé en acercarme», admitió con vergüenza. «Hicimos cambios después de eso. Entrenamiento del equipo, protocolo de atención, código de conducta. Había mucho que cambiar. Y todo empezó gracias a usted y a doña María». Fabio sonrió levemente. «Si de verdad cambió, entonces valió la pena.
La niña tomó los helados, feliz, y fue a sentarse en una mesa cercana, moviendo las piernas en el aire. De repente, una voz llamó. ¡Fabio! Él giró. María venía caminando por la zona de comidas, usando un gafete distinto al antiguo uniforme azul que antes era su carga diaria. Ahora llevaba una camisa social sencilla, bien planchada, con el logo de la empresa de Fabio bordado discretamente. En el gafete decía, María, coordinadora de proyectos sociales. Parecía la misma, y al mismo tiempo completamente distinta. Él levantó la mano, sonriendo. Mira quién llegó justo a tiempo para el helado. La niña corrió hacia ella. Tía María, ¿ahora trabajas con mi papá? Sí, trabajo con él, respondió, agachándose hasta su altura. Y juntas vamos a ayudar a muchas familias. Ya verás. La niña rió y abrazó a las dos personas que habían sostenido su mundo en el peor momento. Días después, una reunión importante tuvo lugar en la sede de la empresa. Salón lleno, empleados alineados, cámaras transmitiendo a todas las filiales. Fabio estaba al frente junto a María y los demás directores. Miró a todos y comenzó. Antes de hablar de metas, números o resultados, necesito hablar de algo que raramente se pone en una hoja de cálculo. Carácter. La sala quedó totalmente en silencio. Yo pensaba que riqueza era no necesitar de nadie. Hoy entiendo que riqueza es saber con quién puedes contar cuando pierdes todo. Lanzó una mirada a María, que bajó la cabeza, conmovida. Mi vida se vino abajo, continuó. Muchos me juzgaron, muchos me ignoraron, pero la única persona que me extendió la mano fue justamente aquella a quien el mundo menos veía, la limpiadora, la que fregaba el suelo por donde yo caminaba creyéndome demasiado grande. Varios empleados tragaron en seco. Si esta empresa tiene futuro, no es por mi competencia técnica ni por visión estratégica. Es porque hubo alguien que nos recordó, en la práctica, lo que significa humanidad. Entonces señaló a María. Y por eso hoy, oficialmente, este programa social llevará su nombre. Proyecto María, para que nunca olvidemos que la mano que nos salva muchas veces viene de donde el orgullo no mira. Los aplausos estallaron, intensos, genuinos. María lloró en silencio, no de tristeza, de algo que nunca había sentido con tanta fuerza, reconocimiento. Esa noche, en casa, Fabio se sentó junto a la cama de su hija. «Papá», preguntó ella, «¿todavía tienes miedo de perder todo?» Él pensó un instante. «No como antes, hija». «¿Por qué?» Fabio sonrió suavemente. «Porque ahora sé que lo que realmente importa no es lo que tengo, sino en qué persona me convierto y quién tengo a mi lado». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Yo siempre voy a quedarme contigo». Fabio respiró hondo, dejando que esas palabras le llenaran el pecho. No eran coches, no eran mansiones, no eran contratos, era eso, una niña que eligió quedarse con él cuando todo se derrumbó, y una limpiadora que decidió verlo como humano cuando todos lo llamaban fracaso. Esa era la verdadera riqueza. Y aquí entras tú, que estás viendo esta historia. En algún momento de tu vida vas a estar en una de estas posiciones, del lado de quien cae, o del lado de quien puede extender la mano. El mundo está lleno de gente que señala, graba, critica, se burla. Pero son pocos los que se detienen, miran a alguien a los ojos y dicen, «Puedo ayudarte», no porque lo merezcas, sino porque puedo. La pregunta es, ¿quién quieres ser tú en esta historia? Si esta historia te movió por dentro, si en algún momento te viste en alguno de estos personajes, comenta aquí abajo qué fue lo que más te tocó. Cuenta si alguna vez ayudaste a alguien en un momento difícil, o si tú fuiste quien recibió ayuda cuando todos te dieron la espalda. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Y si te gustan historias así, intensas, humanas, con caída, giro y justicia al final, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque vienen muchas historias que pueden hacerte ver tu propia vida de otra manera.
No olvides dejar tu like y compartir este video con alguien que necesita recordar que, a veces, la mayor riqueza está en ese gesto simple que el mundo ni nota. Porque al final de cuentas, un helado dado en el momento correcto puede cambiarle la vida a alguien para siempre.